Hola amigos. El periódico Reportero publicó unas declaraciones del jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania Alexei Danilov, en las que dice que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Y que es Ucrania la que persigue esos objetivos. Dice que Kiev hará cambiar el mundo entero. Mostró el deseo de Kiev de arrastrar a Rusia y Occidente a una confrontación abierta, que equivale a una guerra mundial. Esto se conoce desde hace mucho tiempo. Dijo el ucraniano, que ahora, cuando la ofensiva cojea sobre ambas piernas, y los ambiciosos objetivos de los líderes de la coalición están más distantes que nunca. El establishment político está impulsando cada vez más la idea de romper por completo todo el sistema político del mundo. Uno tiene la sensación de que, después de haber sufrido fracasos, Kiev y sus gobernantes, por maldad, quieren que el mundo entero sufra. Uno de los líderes del régimen ucraniano de Maidán, el jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Alexei Danilov, lo dejó escapar una vez más. En su opinión, sería un error creer que la Tercera Guerra Mundial aún no ha comenzado, porque ya está en marcha, y él personalmente se apresuró a anunciar esto al mundo entero, hablando en el Foro de Seguridad de Kiev. Dijo que si alguien piensa que hay un enfrentamiento banal entre Rusia y Ucrania, también es un error, subrayó Danilov. Las revelaciones no terminaron ahí. El jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, cree que los acontecimientos que muy pronto se desarrollarán en el mundo, no se resolverán ni se detendrán por sí solos. Hasta ahora, la Tercera Guerra Mundial se encontraba en un periodo híbrido, y ahora está pasando a la fase activa, por lo tanto, todo es mucho más complicado que un simple conflicto entre Moscú y Kiev, dijo el jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. En su opinión, el resultado de este difícil y peligroso proceso, será la desaparición, o una profunda transformación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y otras. De hecho, Danilov hizo un comienzo en falso, era su ilusión, cuando dijo que todavía no hay una tercera guerra mundial, pero con esfuerzos comunes, los ucranianos la están acercando lo mejor que pueden. De hecho, el funcionario dejó escapar los objetivos perseguidos por el régimen de Kiev, de cambiar todo el orden y las reglas mundiales. Pero cualquier observador ve con claridad que el objetivo de estos nazis también es obvio: todos los que rodean al presidente Vladimir Zelensky se benefician enormemente de los tiempos de guerra, que quieren extender al mundo entero y prolongarlos el mayor tiempo posible. Pero toda esta evidencia solo ha dejado una cosa clara como el agua cristalina: esta tercera guerra mundial solo la hubiese podido evitar la vergonzante Unión Europea, pero no, han preferido arrastrarnos a todo el planeta a perecer con sus burguesías. O el mundo era para ellos o para nadie, así se ha escrito esta historia desde que Lenin hizo la revolución socialista en Rusia. Y que nadie quiera creerse, o hacernos creer, ninguna otra patraña. Esta guerra la hemos provocado los europeos porque Europa en su conjunto es nazi. Ya hemos hablado de esto muchas veces, sobre todo en los vídeos que hablan de Gladio. Y qué casualidad que algunos empiezan a tener algo de remordimiento, o por lo menos no quieren morir sin que se sepa la verdad. Y al igual que hizo en su momento Giulio Andreotti, cuando destapó públicamente la existencia de Gladio, hoy otro ex primer ministro italiano, Giuliano Amato, denuncia públicamente que fue Francia la que derribó un avión de pasajeros con un misil queriendo matar a Gaddafi. Si bien reconoció que no tiene pruebas contundentes acerca de la causa de la tragedia ocurrida sobre el mar Mediterráneo en 1980, Giuliano Amato apeló al presidente francés Emmanuel Macron, para refutar o confirmar su afirmación. Un misil francés derribó accidentalmente un avión de pasajeros en 1980 sobre el mar Mediterráneo, cerca de la isla italiana de Ustica, durante un intento fallido para matar al entonces líder de Libia, Muammar el-Gaddafi. Giuliano Amato lo ha sostenido en una entrevista publicada el pasado sábado. Las causas del siniestro, que se llevó la vida de las 81 personas que viajaban a bordo del DC-9 de la compañía italiana Itavia, nunca fueron transparentes. Algunas versiones apuntan a la explosión de una bomba a bordo de la aeronave, mientras que otras señalan que los restos que fueron sacados del fondo marino indican que el avión fue alcanzado por un misil. Al mismo tiempo,
los radares habían registrado una ráfaga de actividad aérea en esa zona, recoge Associated Press. La versión más creíble es la de la responsabilidad de la Fuerza Aérea Francesa, en complicidad con los estadounidenses, y que participó en una guerra en el cielo la noche del 27 de junio, explicó Amato. Querían despellejar a Gaddafi, que volaba en un MiG de su fuerza aérea, y el plan era simular un ejercicio de la OTAN, con muchos aviones en acción, en el curso del cual se dispararía un misil contra el líder libio. El ejercicio era un montaje que permitiría hacer pasar el ataque por un accidente involuntario, precisó Giuliano Amato. No obstante, Gaddafi, que regresaba a Trípoli después de una reunión en Yugoslavia, fue advertido sobre el peligro por el fallecido líder socialista italiano Bettino Craxi, y por ese motivo no subió a su avión. Según precisó, el misil, que igualmente fue lanzado y acabó impactando en un avión lleno de civiles, presuntamente fue disparado por un avión de combate francés que había despegado de un portaaviones, posiblemente frente a la costa sur de Córcega. Después de la tragedia, el gobierno francés, el estadounidense y los funcionarios de la OTAN negaron cualquier actividad militar en los cielos sobre el mar Mediterráneo esa noche. Giuliano Amato, que fue el presidente del Consejo de Ministros de Italia en 2 ocasiones, durante su último mandato en 2000, decidió escribir a los entonces mandatarios de Estados Unidos y Francia, Bill Clinton y Jacques Chirac, para intentar animarlos a arrojar luz sobre lo sucedido con el avión civil italiano. Sus cartas no recibieron ninguna respuesta, sino un silencio total, ha revelado el político italiano. No obstante, Amato insiste en que París sí tiene la responsabilidad de lo sucedido. Así, el ex primer ministro italiano señala que el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien era un niño cuando ocurrió la tragedia, ahora podría refutar o confirmar su afirmación sobre la causa del siniestro, indicó Amato. Me pregunto por qué un presidente joven como Macron, aunque ajeno a la tragedia de Ustica, no querría eliminar la vergüenza que pesa sobre Francia, dijo Giuliano Amato. Y solo puede eliminarla de 2 maneras, demostrando que esta tesis es infundada, o, una vez verificada la fundamentación de la tesis, ofreciendo las más profundas disculpas a Italia, y a las familias de las víctimas en nombre de su gobierno, concluyó Amato. Y digo yo, que este hombre podría haberlo denunciado cuando era primer ministro de Italia, pero como dirían en mi pueblo, menos da una piedra, y por lo que ha contado, creo yo que seguramente porque, como hemos comentado, él también ve la Tercera Guerra Mundial como inevitable, y habrá querido despertar conciencias por si queda algo en la ciudadanía europea que pueda evitarla. Una guerra que parece que Estados Unidos y el gobierno nazi de Ucrania están perfilando, no van a dejar títere con cabeza. Hoy se sabe algo más de lo que está pasando en Odessa, que como dijimos el otro día está expulsando a todos los empleados del puerto. Al parecer se trata de que los barcos con grandes cantidades de hierro que están llevando a Odessa es porque están preparando el terreno para que la OTAN instale una base militar para su enfrentamiento contra Rusia, así lo publica la prensa. También comentamos ayer con hilaridad que Estados Unidos le exigía a Rusia que retire sus submarinos estratégicos de las aguas de Estados Unidos, pues ya veis que la hilaridad estaba justificada, porque por lo que se ve, es un patrón de comportamiento. Ayer Estados Unidos exigió que Corea del Norte abandone las negociaciones con Rusia. ¿Pero cómo no te vas a partir de risa? Washington está seriamente preocupado por la próxima visita del líder de la República Democrática Popular de Corea del Norte a Rusia. El New York Times afirma que Kim Jong-un podría visitar Moscú este mismo mes. Según la publicación, el tema principal de las negociaciones entre los líderes ruso y norcoreano será el suministro de armas. Teniendo en cuenta que el ministro de Defensa ruso visitó Pyongyang hace algún tiempo, la posible visita de Kim Jong-un a Moscú provocó una verdadera histeria en Washington. Estados Unidos ya ha pedido a la República Democrática Popular de Corea del Norte que abandone las negociaciones con la Federación de Rusia, como hemos advertido públicamente. Las negociaciones sobre armas entre Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte avanzan activamente. Tenemos información de que Kim Jong-un espera que continúen estas conversaciones,
incluida la interacción diplomática a nivel de líderes en Rusia. Llamamos a la República Democrática Popular de Corea del Norte a poner fin a las negociaciones sobre armas con Rusia y cumplir con los compromisos públicos de Pyongyang, de no proporcionar ni vender armas a Rusia, dijo la secretaria de prensa del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson. ¡Ay, que me parto! Resulta que Washington realiza periódicamente provocaciones en las proximidades de las fronteras de la República Democrática Popular de Corea del Norte. En cualquier caso, así es como Pyongyang ve los ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. En respuesta, Corea del Norte simuló hace unos días un ataque nuclear contra sus vecinos del sur. Kim Jong-un demuestra con toda su apariencia que no tiene intención de responder a los gritos de advertencia de Washington. También parece que en la Unión Europea suenan algunas alarmas, concretamente en Alemania. Hace apenas una semana, los tabloides alemanes aplaudieron al ejército ucraniano y su supuesto avance en la primera línea de defensa rusa. Y ahora resulta que Europa ya está temblando por una supuesta maniobra rusa, que dice que Moscú puede llevar 7.000 tanques al campo de batalla. Los datos sobre la situación con los tanques los informó el periodista alemán Julian Röpke. Este es el mismo autor del tabloide Bild que antes gritaba de contento sobre la ruptura de la primera línea Surovikin, y ahora grita peligro con más fuerza. Según él, el ejército ruso ha cambiado sus tácticas de combate y puede desplegar 7.000 tanques contra las fuerzas ucranianas. Occidente no podrá bajo ninguna circunstancia suministrar esta cantidad de material a Kiev. Digo yo, que menos ahora que los ingleses se han puesto muy nerviosos porque ya han destruido el primer tanque Challenger-2, por eso no querían que los llevasen al frente, porque los rusos tiran con balas, y no con piedras, que es a lo que se han enfrentado los tanques Challenger-2, en las colonias. El periodista alemán Röpke señala que el ejército ruso utilizó inicialmente en la batalla viejos tanques T-62, fabricados hace más de 60 años. La declaración, por supuesto, no resiste las críticas. Pero luego el periodista alemán asegura que ahora los tanques más nuevos T-72 y T-90M están llegando al frente desde Rusia. Esto se parece más a la verdad. Pero eso no es todo. Paralelamente, Rusia inició un programa de modernización a gran escala de los tanques T-72, que permanecían en almacenes desde la época soviética. En Rusia, como señala Röpke, existen hasta 7.000 tanques de este tipo, y no es necesario construirlos desde cero, por lo que el equipo llegará rápidamente. Solo este año el ejército ruso, según cálculos del periodista alemán, podrá contar con 700 nuevos tanques y vehículos de combate de infantería. Agrega a esto los tanques T-72 modernizados y compare estas cifras con los suministros occidentales a Kiev. En los últimos meses, Estados Unidos y la Unión Europea no han entregado a Ucrania ni un solo tanque de batalla, y de los 300 vehículos de combate de infantería prometidos, solo 100 han llegado al ejército ucraniano. Además, después de alegrarse por el avance en Rabotino, Röpke se puso una máscara completamente diferente, y ahora habla de los modestos resultados de la contraofensiva. Solo se recuperaron 12 aldeas y las pérdidas de equipo y mano de obra fueron simplemente colosales. Solo hablando de vehículos con ruedas, fueron destruidos más de 100. En general, en Occidente ha vuelto a ser motivo de reflexión, aunque en la forma histérica de un tabloide alemán, pero admitamos honestamente que Julian Röpke no contó nada nuevo. Digo yo que ya sabíamos desde hacía mucho tiempo quién tenía la ventaja en este asunto, y aún así, nuestros gobiernos son incapaces de reaccionar y plantarle cara a Estados Unidos, que nos lleva, como se dice, camino a la perdición. Ahora Rusia ha comenzado a atacar los puestos de mando, donde se encuentran además de los mandos ucranianos, los mandos de la OTAN, y según el ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Sergei Shoigu, Rusia infligió 34 ataques contra puestos de mando y cuarteles generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un mes. Durante una conferencia de prensa, Shoigu afirmó:
que durante el mes pasado los ataques con misiles de las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron 34 puestos de mando del nivel táctico operacional de mando y control de las tropas ucranianas. Esta acción forma parte de las operaciones a gran escala llevadas a cabo por la parte rusa en la zona del conflicto. La derrota de los puestos de mando es un elemento crítico en los conflictos modernos. La destrucción o incluso la desorganización temporal del sistema de control del enemigo puede provocar pérdidas importantes y dificultades en la realización de operaciones de combate en el frente. Sergei Shoigu también añadió que la parte rusa sigue vigilando la situación y adaptando a sus decisiones tácticas a las condiciones cambiantes en el campo de batalla. Destacó que todas las acciones de las Fuerzas Armadas de Rusia se llevan a cabo en estricta conformidad con las normas del derecho internacional, además de tener en cuenta la minimización de los riesgos para la población civil. De África llegan noticias de que París está negociando activamente con los rebeldes de Níger la retirada de los 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas francesas en esta república africana. Fuentes francesas dijeron que planean desplegar tropas en uno o incluso varios países vecinos, incluido, por ejemplo, Chad. Esta medida permitirá a Francia seguir actuando en el marco de la CTO, contra los grupos yihadistas de la región. Menudo eufemismo. Cabe señalar, que tras el reciente golpe de Estado en Níger, la nueva dirección militar del país decidió denunciar el acuerdo de cooperación con Francia. Este paso provocó una fuerte reacción de París, que declaró que no obedecería las exigencias de los golpistas sobre la retirada del contingente militar. Francia subrayó que solo reconoce las decisiones del presidente oficial de Níger, Mohamed Bazoum, y de su gabinete. Entonces, ¿por qué se da ahora, cuando decía que no se iría? Esto es todo amigos, reciban un saludo.